Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Es la Política. Pasaron exactamente 5 minutos de las 18 y ya estamos en comunicación vía Zoom con Ana María Rodríguez del SUTEBA para dialogar con ella acerca de esta situación de las clases. ¿Qué pasa? Hay presencialidad, pero el tema no es nada fácil. Queremos consultarla a ella. Hubo movimiento, ¿no?, de el SUTEBA multicolor hoy en la ciudad de Plata. Ana María Rodríguez, bienvenida, Es la Política. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchás bien? Perfecto, buenísimo, buenísimo. Contanos, Buenas sabemos que hay... tardes a los oyentes. Gracias. Hay muchísimas dificultades, tenemos esta situación de esta pandemia hace que los chicos, por decisión de los gobiernos, vuelvan a las clases en forma presencial y con unos fríos invernales fuertísimos y donde deben estar por una cuestión, como repetimos, de esta pandemia del COVID, con ventanas y puertas abiertas. No queremos estar un segundo en el pellejo de los chicos y docentes, ¿no?, a las 7 y pico de la mañana, arrancando las clases con estas bajísimas temperaturas. Contame cómo está el tema. Bueno, por empezar, quisiera iniciar la charla diciendo que hace mucho tiempo nosotros venimos solicitándole, exigiendo a las autoridades, tanto de la provincia de Buenos Aires como nacionales, que se intensifique el proyecto de digitalización de las escuelas, porque nuestras escuelas, desde que no tenemos el Conectar Igualdad, muchísimas escuelas no tienen ni siquiera sistema de internet. Por otro lado, nuestros alumnos, la mayoría no han recibido durante los 4 años de la gestión de Cambiemos en la provincia, no recibieron computadoras que en la anterior gestión se entregaban todos los años, de manera que los chicos podían enfrentar una virtualidad. A nosotros nos agarra la pandemia en el 2020 precisamente con esta vulnerabilidad, con este problema, que nuestros alumnos no tenían conectividad y no tenían aparatos informáticos en los cuales poder trabajar con los programas que se inventaron, ¿no es cierto?, que se perfeccionaron para dar las clases virtuales. Entonces vimos que en el año 2020, debido a tantos pedidos y tanta exigencia y viendo que con el transcurso del tiempo y porque seguíamos en una cuarentena rigurosa, la cantidad de alumnos conectados y que respondían afirmativamente a la presencial, a su presencia virtual y entrega de trabajos era cada vez menor. Tuvimos la suerte de entrar en un grupo de distritos que recibieron una cantidad de computadoras, de netbooks para alumnos de cuartos años, eso en el año 2020. Muchas de nuestras escuelas lo recibieron, no todas, y ahí se paró la provisión de elementos informáticos, con lo cual, debido a que entramos nuevamente en el 2021 con el problema de la virtualidad, hicimos un relevamiento en todos los distritos y supongo que todos los sindicatos lo habrán hecho, que cada vez teníamos menos cantidad de alumnos conectados. Y esto se debía precisamente a que por la pobreza que se fue sumando con la desocupación creciente por culpa de la pandemia, en las familias habían sufrido robos de celulares o tenían un solo celular smart que necesitaban para todos los hijos de esa familia y lógicamente se rompen, se estropean. Y el otro problema era que cada vez es más cara la conectividad, que vos sabés que en este distrito es totalmente privada. Entonces,
La familia que no tenía contratado un servicio de cable, que es muy oneroso, porque a nosotros mismos, nuestros compañeros nos dicen lo que significa tener que pagar 3.000 o 4.000 pesos de un servicio de cable e internet, que encima es de muy bajo rendimiento, porque por más que pagues 20 megas, hay momentos en que se te cortan las conexiones, como nos ha pasado hoy. El día lunes fue trágico, porque el día lunes nosotros tuvimos una asamblea y se nos cortó varias veces, con lo cual se alargó, y los compañeros decían que durante el día no habían podido prácticamente trabajar bien conectados con sus alumnos por estas dificultades de conexión. Y los padres terminan pagando paquetes de datos que también son muy onerosos para el bolsillo de las familias. Por lo cual esto, nosotros veníamos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo, que había que dotar a las familias de elementos informáticos y que había que conseguir una banda horaria gratuita de las telecomunicaciones privadas, o incorporar una banda totalmente pública para resolver el tema de la virtualidad. Con el asunto de que todos han supuesto que estábamos sorteando la segunda ola, se abrieron 2 etapas de presencialidad. La primera tuvo que, después del 14 de mayo, tuvo que volver a cerrarse porque evidentemente había un arrastre de cantidad de contagios y de aislamientos que hacía necesario volver a cerrar las escuelas y volver a pasar a la virtualidad. Eso duró una semana. Nosotros también nos opusimos a que en ese momento en que todos estábamos en la virtualidad, solamente la modalidad especial de las escuelas especiales habían sido obligadas a seguir con la presencialidad, siendo que sus alumnos son los más vulnerables dentro de la matrícula que tenemos en las escuelas públicas, y que habiendo tan pocas escuelas especiales de oferta para las familias, era lógico que esas familias tuvieran que transitar y demorar esperando colectivos. Vos sabés lo que son los colectivos y las frecuencias escasas que hay en nuestra zona, lo que protesta la gente que tiene que ir a trabajar, los esenciales. Esto trajo aparejado que hubiera muchos contagios en especial. Tuvimos muchos alumnos y lógicamente que nadie va a decir y va a aceptar que el hecho de la presencialidad es la responsable del contagio, porque en las escuelas todos estamos comprometidos en cumplir los protocolos, incluso más allá de los protocolos, cuidar a nuestros alumnos de toda manera y cuidarnos nosotros también porque tenemos familias, y cuidar a las familias de nuestros alumnos, porque sabemos lo que puede pasar si se enferma el padre, la madre, y los chicos a cargo de quién quedan. ¿Quedan a cargo del Estado, que no se hace cargo de nada? ¿O quedan a cargo de nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, de esta manera llegamos a que en forma intempestiva y que no hubiésemos pensado que podía llegar, el viernes pasado nos enteramos que nos habían cambiado de fase, porque según algunos relevamientos que nosotros hemos contrastado con algunos datos que pudimos recabar, parecía que había aflojado la cantidad de contagios en Marcos Paz y en otros lugares del AMBA, y entonces por esa cuestión de cifras que hacen los gobiernos, nosotros parecía que teníamos que pasar de fase 2 a fase 3 y entonces volver a la presencialidad. Por supuesto que nos disconformamos. El lunes hicimos una asamblea abierta extraordinaria con mucha concurrencia virtual por Zoom, de compañeros incluso que no eran afiliados de nuestro sindicato, pero que querían participar para hablar de las condiciones de sus escuelas, y tuvimos un relevamiento hecho
también por Zoom y por WhatsApp con los directivos de todas las escuelas de Marcos Paz, donde nos hicieron un relevamiento de la poca cantidad de estufas operativas que había y el problema de que muchas escuelas, como el Jardín 901, la Secundaria 4, que tiene caldera, el Jardín 912, que tienen calderas, no estaban encendidas esas calderas y había que, en algún caso, arreglarlas y en otro caso, que ya estaban arregladas, necesitaba la firma de un matriculado que diga que se podía encender. Por otro lado, se hicieron pruebas de hidráulica, de gas, en muchas escuelas para verificar que con el tiempo transcurrido no hubiera pérdidas, pero no se encendieron las estufas. Y cuando le consultamos en una escuela que encontramos al responsable que estaba haciendo la prueba hidráulica, nos dijo que a él solamente lo habían contratado para hacer las pruebas hidráulicas y remitirle los resultados al Consejo Escolar, pero nada más. O sea que las estufas no estaban encendidas. Con lo cual el día sábado, sí. No, te quería consultar en base a esto que vos estás planteando. Digo, ¿cuál es el resultado? Más allá que las estufas funcionen, si los grados tienen que tener las ventanas y las puertas abiertas con estas épocas invernales, ¿no? Eso por un lado. Eso es terrible, por eso en el día de ayer yo le solicité por nota al señor inspector jefe distrital, Fabio Ragone, profesor Fabio Ragone, que con un poco de sensibilidad, porque ha sido docente, es docente, ha sido inspector, conoce el distrito, sabe que tenemos barrios muy alejados, tenemos escuelas rurales, que no podía ser posible que con las temperaturas que ya decía el servicio meteorológico que íbamos a tener en esta zona, que podían llegar a 1 grado en la mañana, que estuvieran abiertas las escuelas o que no se ayudara a los directivos a tomar la decisión de suspender la presencialidad por las bajas temperaturas. Incluso en aquellas escuelas como la Media 1, que teniendo las estufas en actividad y que se las arreglaron y se las pusieron en marcha, al tener todas las ventanas y puertas abiertas, se murieron de frío el día de ayer. E incluso la directora tenía pensado suspender las actividades del turno mañana para hoy, pero evidentemente las presiones que siempre existen por llamaditos telefónicos hicieron que la docente desistiera de esto, y lo que hemos visto es que la inasistencia de alumnos en el día de hoy ha sido muy grande. Y nosotros, ¿por qué pedíamos que se suspendan las clases hoy y mañana, que son los 2 días de menor temperatura y sensación térmica para el turno mañana? Porque de esta manera los alumnos que estaban convocados en burbujas para poder revincularse, que son los más vulnerables, porque son los que no pudieron atender a la virtualidad, los estamos nosotros obligando a venir a reconectarse con la escuela, a recuperar lo que no pudieron conseguir durante este lapso, metiéndolos en otra vulnerabilidad y en otra discriminación, que es tener que viajar, morirse de frío y venir a morirse de frío en el aula. Entonces, pensábamos de esta manera que iban a faltar, era lógico, tanto los chiquitos como los más grandes iban a faltar hoy al turno mañana, y así ha sucedido, y entonces le corre la inasistencia. Entonces, ¿para qué? De esta manera también bajamos los niveles de asistencia, y parece que fuera un fracaso que tenemos poca concurrencia de alumnos, como si fuera una asistencia media para evaluar lo que está sucediendo con la presencialidad en las escuelas, y entonces esto es ficticio. Así que Ana, nosotros... Sí. No, te quería consultar con todo este análisis, que vayamos un poco a los números fríos. Digo, han fallecido docentes por el COVID, ¿no? Sí, tenemos 137 trabajadores de la educación, entre docentes y auxiliares,
fallecidos, solamente 6 casos eran de personas que tenían comorbilidades y estaban dispensados en sus hogares y se lo agarraron igual, pero el resto, más de 130, estaban en actividad. Entonces, lógicamente, no es solamente que te lo podés contagiar adentro del aula donde tenemos todos los protocolos cumplidos. Vos para llegar al aula tenés que circular, tenés que viajar en un servicio público, tenés que subir a un tren donde todos igual están desesperados por viajar y llegar a horario y no se cuida la debida distancia. Entonces, todo esto repercute. Fíjate vos que dicen todos los números que cuando está abierta la presencialidad cuidada, porque encima no estamos hablando de que vienen todos los alumnos, vienen solamente los que se citan por grupos, en burbujas. Con esa circulación tan mínima, sube un 35% la circulación en las calles de personas que circulan, que tienen que ver, están impactados con esto de llevar y traer a los alumnos a la escuela. Entonces, esto propicia la circulación del virus, es lo que decíamos nosotros, y se abre la presencialidad supuestamente para revincular a los alumnos que tienen problemas, pero le sumamos otro problema, que es el cuidado de la salud, y en estas épocas de frío, que el año pasado zafamos, porque estábamos todos guardaditos en casa, todos los médicos y pediatras te dicen que no hubo casos de bronquiolitis que llevaran a la muerte a alguna criatura, no hubo prácticamente casos de gripe, no hubo casos de bronquitis endémicas que hay siempre en esta época invernal, y nosotros ahora entramos en esta época de tanto frío, sumado a la pandemia, vamos a tener esta vulnerabilidad que es que nuestros chicos, por andar circulando en el frío, tengan este problema y encima no los podemos recibir con una taza de mate cocido caliente, porque no le estamos brindando ningún servicio a los alumnos durante el tiempo que permanecen en la escuela. Entonces, esto también es grave y no se soluciona con la cantidad de medidores de dióxido de carbono que están comprando para mandar a las escuelas. Creo que 1 por escuela y el que tiene suerte quizá 2. Entonces, el medidor de dióxido de carbono, que es otro trabajo extra que le asume a la docencia, porque tenemos que empezar a estudiar cómo funciona, prácticamente vamos a tener que ser técnicos en estos monitores, hacerlo funcionar, dejarlo puesto en un lugar, quiere decir, con lo que dice ahí, que lo tenemos que instalar en un lugar determinado del aula, quiere decir que no puede andar paseando ese monitor, y si tengo 4 aulas usadas o 5, va a ser un problema de que voy a tener dispuesta a un auxiliar o a un docente para que efectúe todas estas mediciones, a ver si en algún momento podemos cerrar la puerta y la ventana del aula, quedarnos un poquito cerca de la estufa, sin contacto, y ver si nos calentamos un rato, y cuando se satura el monitor y que te dice que hay que ventilar, otra vez abrir las ventanas y las puertas. ¿Te parece que podemos estos días estar trabajando bien así? No, la verdad que no. Ana, te consulto. Y yendo a Marcos Paz, ¿cómo está la situación? Sabemos que hay escuelas primarias, jardines y secundarias que no han abierto. ¿Esto es así? Porque no tienen infraestructura. Es así. ¿Cuáles son y qué números hay en Marcos Paz? ¿Hay chicos contagiados? Sí, todo. Mira, esta semana, las semanas anteriores, cuando no hubo presencialidad,
es como que los padres no avisaban a las escuelas, porque como el chico no le ponían falta, porque no estaba asistiendo, estaban suspendidas la presencialidad, entonces no te avisaban y te enterabas por ahí cuando la maestra entablaba una relación por videollamada o por Zoom, y entonces se enteraba que la criatura estaba aislada o toda la familia aislada, pero no nos enterábamos en la escuela. Lo mismo pasaba con algunos docentes que no informaban porque no necesitaban certificado para justificar una licencia, porque si se sentían bien seguían trabajando por Zoom en forma virtual desde su casa, pero estaban aislados. Entonces, esos datos no se coleccionaron durante 15 días. Ahora, esta semana, el lunes, ya empezaron a impactar todos los informes. Y desde el día 10 en adelante, tenemos, hoy es jueves, en estos 3 días que pasaron, tenemos 15 personas que han avisado a las escuelas que están aisladas. Entre docentes y alumnos, y ni te imagines contar a toda la familia, porque cuando un alumno da positivo, también está aislada toda su familia y sus hermanitos. O sea que esto es lo que nosotros podemos recabar en los grupos de las escuelas, pero es lo que nos impacta de información en las escuelas. Más allá de aquellas personas que no informan a la escuela porque no tienen un vínculo escolar, también hay un montón de contagios. Nosotros tenemos un promedio de 590 contagios en Marcos Paz. Entonces es muy alto todavía. Hemos subido de tener 3 o 2 muertes por semana a tener 7 en la última, que el mismo director del hospital le llamaba la atención y pedía por favor que se cuiden para no tener que afectarlos y traerlos a una terapia intensiva. Y más allá de que tenemos el 40% o algo más de ocupación de camas de terapia intensiva en el hospital, no es lógico que nosotros pensemos con este número, bueno, todavía tenemos camas. No, es terrible pensar que el único parámetro que nos va a hacer cuidarnos del contagio sea si existen camas o no existen camas, porque no podemos estresar a los médicos, a las enfermeras, porque nosotros estemos en la presencialidad y estemos repartiendo el virus de todas esas familias que durante 5 días quizás no se enteraron que estaban con el virus encima. Claro, porque muchos de ellos estuvieron incluso yendo a la escuela, como pasó en Especial. Estuvieron yendo a la escuela hasta que al día siguiente le hacen el hisopado porque levantó fiebre alta y era positivo. Y resulta que el día anterior esa criatura había estado en la escuela. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que nos llama la atención. No poder encontrar una forma en esta época tan fría que nos ayuda a que nos enfermemos de otras cosas. Todos los problemas respiratorios aparecen en el invierno y encima tenemos el problema del COVID. Vamos a seguir enfermando alumnos de bronquitis, de bronquiolitis, de gripes comunes para que terminen en el hospital y se terminen contagiando de coronavirus. O vamos a tener una previsión de otro tipo. Entonces, los docentes que nos juntamos a reflexionar el día lunes y el martes en un plenario provincial de delegados de 35 distritos, definimos que ayer hacíamos paro y hoy nos íbamos a la gobernación y a la Dirección General de Escuelas a pedirles un poco de racionalidad, a que piensen que acá lo que hay que hacer es que aquellos chicos que no tienen un equipo informático hay que dárselo, porque esto va a seguir durante todo el invierno y durante las vacaciones de invierno, aunque tengamos receso escolar, vamos a necesitar darles trabajo para hacer a nuestros alumnos, para que volvamos en buenas condiciones después de agosto. Entonces, el problema es también que recién ahora empieza a haber dinero
dedicado para el presupuesto educativo que está llegando a los consejos escolares y a los municipios para arreglar el gas, para arreglar cuestiones del agua, para poner las estufas en marcha. Esto se tendría que haber hecho durante todo este tiempo que no tuvimos presencialidad, de manera que en el momento de abrir las escuelas para que entren los pibes ya tuviéramos todo resuelto. Y nos parece bárbaro que han comprado un montón de mobiliario. Tenemos un montón de muebles nuevos que nos han repartido en las escuelas que lo necesitábamos porque hacía un montón de tiempo que no entregaban muebles nuevos, siempre eran todos reacondicionados. Y eso lo valoramos. Y valoramos también el nivel de vacunación que ha hecho este distrito, porque somos uno de los distritos que mayor cantidad de docentes ha vacunado. Sí, sí, sí. Y eso es muy importante reconocerlo, porque nosotros sabemos que en otros distritos como La Matanza o como Luján, solamente un 12% está vacunado con la primera dosis. Terrible, no entiendo, pero eso es inacción, eso es dejadez, eso es no tener ganas de que esto pase. No sabemos por qué motivo hay tanta... No sabemos por qué hay tanta diferencia en cómo se manejan los distritos, porque incluso hay distritos chicos como, ahora no me voy a acordar, Trenquelauquen o Coronel Dorrego, que son muy pequeños, con muy pocas escuelas, y no está vacunada la totalidad del personal docente, solamente están vacunados los que son mayores de 60 y que tienen enfermedades de riesgo. O sea que es muy difícil la situación, por más que haya un bajo nivel de contagio en esos distritos del interior. Ana, te pido, si me podés decir, ¿qué escuelas no abrieron por problemas edilicios, porque falta el gas? Acá en la ciudad de Marcos Paz, después vamos a una pequeña pausa. ¿Me acompañás un rato más? Y hablamos del tema paritaria y hablamos de otras cuestiones. Yo tengo muy poquito tiempo porque tengo que entrar en una reunión de comisión de salud, de que están reunidos con los inspectores y yo tengo a mi suplente reemplazándome. Pero te digo, hay varios jardines, están las escuelas secundarias que no tenían estufas encendidas, como la secundaria 7, la secundaria 4, bueno, en la 7 tenían un aula que podían usar, así que es muy restringido el servicio que estaban dando, y el tema es que en realidad están todas abiertas las escuelas, lo que no han hecho es citar a alumnos para que vengan a morirse de frío. Pero los docentes y los directivos no han abandonado nunca ningún día de trabajo en las escuelas. Están ahí al pie del cañón esperando que alguien venga a encenderle las estufas o a encenderle las calderas o a arreglarle alguna pérdida de un baño o algún otro problema que el plan jurisdiccional emitido por la provincia dice que no se puede abrir las escuelas si con temperaturas menores de 10 grados no tenemos una estufa funcionando. Así que muchos directivos se han sentido avalados por este plan jurisdiccional y no han abierto las escuelas o las abrieron, pero no citaron a sus alumnos. La mayoría está citada para el día 21. Sobre todo en secundaria. Sí, sí. Menos, yo lo que sé, por ejemplo, que la media 2 está en perfectas condiciones. La media 2 le han hecho los baños, le han arreglado los baños, le hicieron un baño para el personal, les han pintado, les han arreglado las estufas, están las estufas funcionando, les dieron elementos de sanitización y desinfección, la media 1 también. Pero si vamos hacia los barrios ya es otra cosa. ¿Y cómo está el tema? Tenemos 10 minutitos más, vamos a una pequeña pausa, 10 minutitos y ya terminamos. Bueno, estás libre para tu reunión, ¿puede ser? Voy a avisar entonces, voy a avisar que estoy demorada.
Listo. Dale, te pido esa gauchadita, pues me interesa conocer cómo está el tema de la sanitización, ahí bien dicho, en las escuelas. Ya volvemos, pausa y ya volvemos. Continuamos en Es la Política. Agradecemos a María Rodríguez de continuar un ratito más ante su cargada agenda, por supuesto, porque me parece que es importante seguir charlando, aunque sea 10 minutitos, con respecto a esta temática. Ana María, ahí te veo, te agradezco muchísimo y te consulto, ¿qué pasa con los elementos fundamentales que se dan para la cuestión del protocolo en cada una de las escuelas? ¿Llegan? Sí, sí. En realidad ahora habían pedido para que se haga una nueva remesa. En su momento habían llegado, tenían todo lo necesario. Cuando se suspendió la presencialidad, lógicamente los directores no pidieron más. Pero ahora tuvieron que pedir en forma apurada y suponemos, por lo que dijo la consejera escolar, que estarían llegando en estos días. Muchas escuelas solucionaron el problema de comprar el alcohol en gel y el alcohol líquido y la lavandina para sanitizar los bancos y todo lo demás, y que los porteros antes de hoy ya pudieran haber limpiado todos los ambientes de trabajo,
lo solucionaron con plata de cooperadora, que bueno, después le pedirán a Consejo Escolar que se lo reponga, y otras escuelas con una partida especial que vino, que se llamaba partida COVID, que se podía usar para comprar elementos de sanitización, y que en la época en que se suspendió la presencialidad, los directores podían pagar con eso los cuadernillos y las fotocopias que le entregaban a los alumnos que no tenían conectividad. Así que bueno, esperamos que siga llegando esto, porque es muy importante y no es lógico que en aquellas escuelas donde no hay una cooperadora fuerte, que son las menos, ¿no? En nuestro distrito, tengamos que hacer una vaquita los docentes y los directivos para comprar lo que hace falta para ofrecerle seguridad y que se pueda cumplir los protocolos, ¿no? Ana, te hago las dos últimas y te agradezco muchísima amabilidad. ¿Cómo ustedes siguen movilizados ante toda esta situación? ¿Me alerta? Sí. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a pedir que en la semana próxima no se hagan actos presenciales para el Día de la Bandera. Sabemos que habían convocado alguna especie de acto protocolar, pero me parece que con estos tremendos fríos es inhumano hacer salir a los chicos de cuarto grado para hacer una jura a la bandera, que puede hacerse como la jura ambiental que se hizo para defensa del medio ambiente por Zoom con los chicos más grandes, o que se puede hacer en cada escuela de modo más reducido, porque nosotros no podemos concentrarnos en una escuela con las banderas, representantes de cada escuela y con los padres. Imagínate que, por ejemplo, la escuela 5 tiene 4 cuartos que tienen que jurar a la bandera. Entonces son muchos alumnitos para ponerlos en un patio y con el debido resguardo y con las familias que van a acompañar, siendo que nosotros no podemos dejar entrar personas ajenas al establecimiento, porque por protocolo ni siquiera un repartidor de agua puede entrar a los lugares donde tenga posible contacto o no respete el distanciamiento con trabajadores y alumnos. Entonces sería un despropósito que, por la necesidad de hacer un acto recordatorio, que es muy importante, del Día de la Bandera, pero se pueden encontrar otras formas, se tenga que poner en riesgo la integridad física de trabajadores de la educación, de familias y de alumnos. Entonces, en esta reunión que te digo que tengo que intervenir ahora, es lo primero que estoy solicitando, que esos actos protocolares, o si no, que se hagan en la plaza solamente con un representante de cada escuela, y con los adultos que quieran concurrir, como han hecho otros actos, ¿no es cierto?, los adultos de nuestra localidad. Pero bueno, esto es nuestra opinión, y que los días que vienen tan fríos también exista la posibilidad de suspender de antemano, sobre todo en el turno de mañana. Exactamente. Ana, te hago la última y te agradezco muchísimo amabilidad. Un tema que me imagino que pasa a segundo plano, pero no deja de ser importante, cuestión paritaria. ¿Cómo está la situación en este área, en este tema, en cuanto a los docentes? Bueno, por suerte, nosotros, los 9 sindicatos de la multicolor, dentro de la provincia de Buenos Aires, que somos una minoría muy importante, hemos solicitado tanto al SUTEBA Central como a los otros gremios del Frente de Unidad Docente que pongan atención en el problema del costo de vida de la canasta familiar, porque los docentes, con la suba de precios que ha habido por conectividad y en la canasta familiar, nuestro último acuerdo paritario, que vamos a recordar que nosotros lo rechazamos precisamente porque no tenía una cláusula gatillo por inflación, venía ya atado
a que el gobierno había planeado y había presupuestado en todos sus presupuestos provinciales y nacionales, atendiendo que el proyecto de ellos era que hubiera un 29% de inflación. Y en 12 meses, que ya llevamos transcurrido desde la última medición, el costo de vida, la inflación, atendiendo a la canasta básica de alimentos, ha subido el 46%. Hay un 42% de pobreza nacional. En el conurbano hay un 51% de pobreza. Y de ese 51% de pobreza, los menores de 14 años son el 63%, que son nuestros alumnos de las escuelas públicas. Ese 63% en el conurbano bonaerense son los alumnos que recibimos nosotros en las escuelas y a los cuales hoy no les podemos estar dando ni siquiera una copa de leche caliente. Entonces, todo esto tiene que estar en una paritaria abierta. Por suerte nos hemos hecho escuchar con tantas asambleas y cosas que hemos hecho, hemos movido el avispero y los gremios han solicitado abrir las paritarias nuevamente. Desgraciadamente la ministra Batakis de Economía y Trabajo dijo que no, que por ahora no se abrían las paritarias, con lo cual a nosotros nos parece que tenemos que darnos una lucha por eso, porque en realidad lo que está sucediendo es que plata hay, pero va hacia otros sectores. Y no estoy diciendo que se va a salud, no, estoy diciendo que se va al pago de la deuda externa, que nosotros en este momento tan terrible de conflicto, como lo dijimos el año pasado, teníamos que encontrar una forma de que no pagáramos los intereses y todo el problema de la deuda para volcar ese dinero en todas las necesidades que iba a haber en nuestro pueblo debido a la pandemia, debido a que tenemos los comercios cerrados y debido a que todos aquellos que viven de changas no pudieron hacer nada, la mayoría trabaja en negro, entonces no puede ser asistido, el IFE no se repitió. Y nosotros mismos los docentes tenemos infinidad de compañeros que están sin trabajo y que están changueando haciendo cualquier cosa. Imagínate también los que vivían del turismo y que hoy no pueden hacerlo. Entonces, para nosotros, lo que tiene que suceder es que nada de lo que nosotros estamos generando como riqueza en nuestro país se tiene que ir para afuera. En este momento conflictivo y de pandemia tiene que quedar adentro y repartirse para el pueblo, porque hambre más pandemia hace que nosotros nos atrasemos 10 años y ni siquiera este gobierno nos va a poder sacar de este pozo. Y ni pensarlo que nos saquen otros, como los que gobernaron estos últimos 4 años, que lo que hicieron fue seguir fundiéndonos. Entonces, nosotros pensamos que también tenemos que poner la lupa en el hambre de nuestro pueblo, en las necesidades de la escuela, de nuestra matrícula y de nuestros compañeros docentes. Necesitamos un aumento de sueldo, una cláusula gatillo, porque también el tener una cláusula gatillo automática obliga a los gobiernos a poner la lupa en los procesos inflacionarios, de manera que no tengan después que aumentar los sueldos porque la inflación se va a las nubes. Entonces, mientras no haya cláusula gatillo, como cada 6 meses ven cómo vamos apechugando, entonces nadie se preocupa de solventar este problema de la inflación y dejamos hablando a los economistas de derecha del fracaso enorme de esta política. Entonces, esto también es una cuestión que tenemos que tener con mucho cuidado, pero no podemos ser también los trabajadores docentes el pato de la boda y los que nos estamos sumergiendo en la pobreza, igual que estamos denunciando la pobreza extrema en la que están cayendo nuestros alumnos del conurbano bonaerense. Ni que pensar en otras provincias que siempre tuvieron menos oportunidades de trabajo las familias. Así que esto también tiene que ver con las paritarias.
Está muy bien. Ana, te agradezco muchísimo. No te robo más minutos, así podés ir a ese Zoom que tenías previsto en la agenda. Te pido disculpas por estos minutos de más, pero me parecía que por demás interesante charlar toda esta problemática, no solo el tema de la pandemia, sino el tema de lo que ustedes pelean año tras año, ¿no? Con una paridad digna y mejores condiciones de trabajo. Así que, lo que quiero rescatar también, si me permitís un momento, es que después de mucha lucha hemos conseguido, y esto es muy importante, que empiecen a construir un jardín de infantes en el barrio La Capilla, y tenemos 5 años de pedidos para que edifiquen la secundaria del barrio La Trocha, que está a préstamo trabajando en la técnica vieja de la calle Belgrano. Se merece su edificio la secundaria 8, que hoy tiene cantidad de alumnos de primero a sexto año y tiene que compartir el edificio de la escuela 14 en La Loma. Necesitamos muchas escuelas construirse en Marcos Paz. Y esto es un punto de inflexión del cual tampoco nos vamos a bajar del reclamo. Perfecto. Gracias, Ana. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento para seguir hablando de estos temas y ojalá que sea en mejores condiciones. Muchas gracias a vos. Un saludo. Ahí está. Pasó Ana María Rodríguez. Casi toda la hora, ¿no? Es la política. Teníamos previsto hacerlo también con Juan Paulinko para hablar. No podemos olvidar, este es un año electoral, ¿no? Y ver cómo está toda esa situación en Provincia de Buenos Aires particularmente, lo vamos a hacer la semana que viene, ¿eh? Así que un placer, como siempre, me parece que fue por demás interesante hablar de esto que nos preocupa y mucho, ¿no? La presencialidad de los alumnos y alumnas en las escuelas argentinas, particularmente bonaerenses, y en especial en nuestra ciudad de Marcos Paz. Así que muchísimas gracias a los chicos, porque esta vez estamos haciendo en forma diferente. Yo tengo un temita de salud con mi mamá, estoy en la tablada, no en el estudio del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Así que mando un abrazo grandote a Belu, a Fran, a Teo, a Nacho, que siempre ponen el hombro y trabajan, ¿no? En forma sumamente profesional y ayudan para que podamos estar en el aire y hacer que qué bárbaro esto de la tecnología por Zoom. Ana María en su casa, yo en mi casa, y salió en forma espectacular esto que es la política. La semana que viene sí, tenemos el compromiso. Juan Paulinko dijo que va a estar y va a hablar de esas cuestiones, cómo viene la interna en las fuerzas mayoritarias de la provincia de Buenos Aires y otros actores sociales y políticos que aparecen antes de cada elección. Nosotros nos despedimos, pasaron 52 minutos a las 18. Nos vamos, esto ha sido Es la Política, nos encontramos dentro de una semana como siempre. Todos los jueves a partir de las 18 horas en el Sistema de Medios Públicos Marcos Paz. Chao, hasta la semana que viene. Atención, debemos reducir la circulación del virus y en esta etapa la responsabilidad ciudadana es clave. Recordá que en este periodo no están permitidas las reuniones sociales ni transitar por la vía pública en horario nocturno. El compromiso es individual y el esfuerzo colectivo.
Todos y todas sabemos cuáles son los cuidados para evitar los contagios. Es hora de reforzarlos. Mantén la distancia social, lávate las manos y usa siempre el barbijo. Nos seguimos cuidando. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Nueva óptica en Marcos Paz. Óptica Rossi, ubicada en Ruta 40, 1765. Lentes recetados para sol, todas las marcas. Teléfono 11 32 97 08 10. Óptica Rossi atiende todas las obras sociales, todas las tarjetas. Nueva óptica, Óptica Rossi. Marcos Paz Vacunate. El plan de vacunación gratuito, público y optativo contra el coronavirus sigue avanzando en Marcos Paz. Le recordamos a todos los vecinos y vecinas que para recibir la vacuna deben